A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Saludos cordiales a la audiencia de Canal 29 Telesucesos, el canal diferente. Gracias les decimos César Ulloa Tapia, Clever Herrera y Patricio Aro Ayerbi, su servidor, por acompañarnos una vez más y como cada semana a decir las cosas como son. En esta oportunidad tenemos como invitado especial al economista Jorge Rodríguez Torres. Jorge Rodríguez no necesita presentación, pues es un baluarte en la lucha anticorrupción, pero sí diremos que se ha convertido en baluarte no de ahora, de hace algún tiempo, y su permanente y frontal lucha con todo lo que ha significado corrupción. Con Jorge Rodríguez diremos las cosas como son y analizaremos cómo avanza esta lucha, que es lucha de todos los ecuatorianos y debe ser lucha de toda la sociedad. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por decir con nosotros las cosas como son. Bueno, uno de los temas que indudablemente nos llama mucho la atención, incluso yo diría es espeluznante, es cómo la corrupción ha inoculado incluso el sistema educativo. Es tan grave la denuncia que presenta el economista Jorge Rodríguez, que nos pone los pelos de punta en el sentido de que se vuelva esta práctica oprobiosa de la venta de títulos. O sea, si en la universidad donde se espera la formación superior, no solo en términos profesionales, sino también éticos, sucede esto, es una grave alerta de lo que en la sociedad ocurre en otras dimensiones incluso. La educación que se ve involucrada realmente es una preocupación y debe ser una preocupación para todos, pues la educación es donde debe surgir la lucha anticorrupción. En la educación pues está el trabajo por la honestidad, por la acción honesta y pulcra en la actividad del Estado especialmente y en la actividad privada también, pero que la educación sea la que vende los títulos profesionales realmente es una situación que involucra a todos los niveles de la educación pública especialmente. Bueno, hay voces que dicen que la lucha anticorrupción se ha convertido como en una bandera de lucha contra el correísmo. Nosotros creemos que todas las acciones que se han realizado en este proceso tienen por objetivo aclarar las denuncias y efectivamente buscar luego de un proceso ordenado, sistemático, jurídico, las sanciones para eso y finalmente recuperar todo lo que se haya llevado producto de esas acciones para las arcas fiscales. Claro, yo creo que la lucha contra la corrupción realmente no se dio en las universidades. Era todas voces lo que estaba pasando en la Universidad Ecuatoriana, especialmente con aquellas disposiciones legales que les permitió que se adueñen de lo que es en sí mismo la administración, fundamentalmente de las universidades privadas, las estatales, las públicas. Y en esas condiciones realmente hubo cambios en el gobierno. Estamos ya más de un año con el gobierno de Lenín Moreno. Creímos que realmente se iba a dar en todos los aspectos cambios fundamentales, pero aparentemente en el tema de quienes están administrando las universidades a nivel nacional, o en definitiva como organismo rector, no hay una respuesta suficiente. Y les digo, no hay una respuesta suficiente porque como comisión nosotros habíamos hecho varias acciones con respecto a la Universidad de Loja, a la Estatal de Loja, en la Universidad de Manabí, en la Universidad de Guayaquil. En la Universidad de Guayaquil estamos permanentemente metidos viendo realmente las barbaridades que existen. Y apareció un hecho también en la Universidad Central, que es el tema al que ustedes se refieren. Efectivamente, no ha pasado nada, porque yo envié documentación al CES hace más de un año,
Debe ser un año y 2, 3, 4, 5 días adicionales. Pero no me respondieron, en definitiva, como que las cosas van demasiado lento o no les interesa realmente hacer un cambio importante. Pero más me preocupa este rato es que exista un proyecto de ley de modificación, de cambio a la ley de educación superior, pero no se tocan los puntos fundamentales. Bueno, y además habría que mirar si este asunto de hacerle corrupto al sistema educativo es una tendencia o es coyuntural. A mí me parece que durante estos 11 años la sociedad miró con cierta, incluso distancia, cosas oprobiosas, como por ejemplo, algunas universidades dieron doctor honoris causa, por ejemplo, al ex vicepresidente que ahora está privado por libertad por un montón de tipos de delitos de corrupción. Y además no nos debemos olvidar esa frase célebre de que alguien dijo que solo había copiado de su tesis el marco teórico, como que si fuese cualquier cosa. O tampoco debemos olvidarnos, ¿no es cierto?, que algunos funcionarios que firmaban, es decir, que hacían las veces de impostores, firmando con títulos que nunca tuvieron. O sea, es una cosa gravísima. Y hay algunos funcionarios que fungen de algunas otras profesiones y que finalmente ni siquiera han sido tocados. Esto es grave porque la sociedad no puede ser permisiva con este tipo de cosas, ¿no? Sí, pero no solamente universidades daban títulos de doctor, sino que habían universidades que daban en combo. Recordemos de eso, el título de doctorado se dieron con la misma tesis a 4 personas porque eran funcionarios, 2 de ellos por lo menos eran funcionarios, pero el combo incluyó a la madre y a otro hermano. Entonces, una barbaridad. Eso definitivamente ya es un mal que estuvo enraizado en el gobierno de la revolución. Pero también no debemos dejar de lado, por ejemplo, las inversiones elevadas que se hicieron en la ciudad Yache, ¿no es cierto?, que aún no están clarificadas. Hay que ver qué es lo que ha pasado con las llamadas universidades emblemáticas, el ICIAN, la Universidad de las Artes, la Universidad de la Educación, donde no todo está transparentado respecto a la utilización de recursos y al manejo administrativo docente de las mismas. O sea, no es solamente las universidades, digamos, tradicionales. Todo el conjunto de universidades creadas en el gobierno de la Revolución Ciudadana han sido cuestionadas. Pero más allá de eso, hay una denuncia reciente sobre el manejo del ex secretario general de Educación Superior, René Ramírez, respecto a la transferencia de recursos hacia CIESPAL, sobre la base de él abrogarse un cargo para luego que salga de las funciones de secretario general, que también deben ser investigadas. Sí, yo creo que realmente tocamos un punto que es vital. He sido en los últimos meses invitado a varias universidades a hablar con los jóvenes. El tema radica en que hay un divorcio entre el universitario, entre el colegial, entre los jóvenes en sí mismos, hasta los 30 años, con la gente de mayor edad. Hay una distancia tan grande que pensamos y actuamos de manera distinta. Yo he hecho llamado en las universidades, porque estamos como comisión visitando varias provincias. Tenemos ya 10 provincias de comisiones de anticorrupción en donde están operando de manera adecuada, pero lo que yo siempre les pido es tengamos un cierto tipo de vínculo con la universidad. Porque que no seamos solamente los pasados de los 40 o 50 o 60 o 70 o 100 años, como la doctora Robalina. Que no solamente seamos nosotros los que nos preocupamos de un tema de esa naturaleza. ¿Dónde están los jóvenes? Y siempre les digo en las universidades, vean, el tema es que tenemos que comenzar a despertar porque ellos son los que están construyendo lo que va a pasar el día de mañana en el país. Y a la larga, si se inmiscuyen exclusivamente en este tipo de tecnología, en donde ya no se ven a los ojos, sino solamente son las letras en la conversación, pues básicamente estamos olvidando un tema en donde debería haber una participación masiva de los jóvenes fundamentalmente en defender sus propios recursos, porque toda esa plata que se va a la corrupción, ¿a quién les perjudica? A los jóvenes. Claro. Esa generación nacida con la tecnología, César en su último libro hace un análisis muy detallado y él puede explicarnos claramente cuál es la diferencia entre esta generación que dice a los 100 años, Jorge, y la generación de los millennials, ¿no? César, convertido en un investigador sobre el tema, creo que... Bueno, no se puede hacer una lectura prototípica tratando de meter a todos los jóvenes o este segmento etario en ciertas dinámicas de la sociedad.
Pero lo que sí es evidente en países donde la democracia no ha tenido calidad, como en el caso del Ecuador, es que lamentablemente ha habido una vaciedad de referentes, sobre todo de quienes han administrado la cosa pública. Entonces, no hay ídolos, no hay íconos, no hay gente simbólica en el gobierno o en distintas instituciones, por lo menos en los últimos años, que puedan convertirse en ese giro ético que los jóvenes han buscado, es decir, una democracia plagada de corrupción y además de impunidad, que es otra cosa porque no se ha castigado como debía hacerse, hizo que los jóvenes se distancien. Por otro lado, los jóvenes en esta hiperespecialización tecnológica, como dice el economista Rodríguez, prefirieron el contacto virtual a encarar la realidad, por ejemplo, en las calles, ¿no? Entonces, cuando hay una protesta, cuando hay un síntoma de resistencia, de rechazo frente a lo que ocurre en la sociedad, no vemos jóvenes en las marchas, no las vemos. Así es, sí. Pero en cambio, si nosotros vamos a otros espacios, ahí están los jóvenes. Yo creo que un reto, sin que yo sea parte de la comisión, pero puedo sugerir como ciudadano, es precisamente buscar, investigar, ver esos cómo en donde se podría a los jóvenes incentivar, motivar para que participen. Yo creo que este bono demográfico que estadísticamente establece que esta franja va a gobernar el país de aquí a 30 o 40 años, porque hay un cambio regeneracional bien drástico, tiene que estar concienciado de lo que significa la ética, ¿no? O sea, yo creo que una sociedad sin ética es una sociedad vendida a mercaderes, que quieren comprar todo, conciencias, quieren comprar cargos, quieren comprar todo. Ahora, en este escenario de apatía que lo estamos analizando, es importante y me parece fundamental el trabajo que viene haciendo la Comisión Nacional Anticorrupción, de ir creando estructuras provinciales para a partir de ello ir dinamizando también lo que es la lucha anticorrupción en los territorios. No es desconocido para muchos de nosotros, por ejemplo, que ahí hay una serie de denuncias que no han pasado de eso, de la denuncia. Porque efectivamente hay caciques, hay caudillos locales a los cuales es muy fuerte desde esos espacios fiscalizarles y buscar sanciones. Por ello es importante seguir con este paso dado y sería bueno que usted nos comente, economista, hasta dónde van a llegar ahí. Claro, un poco como comisión nos dimos cuenta de que tenemos varias etapas, varias fases del trabajo. Originalmente cuando nace la comisión en el año 2015, era en el gobierno anterior era verificar lo que era la contratación pública, fundamentalmente en los megaproyectos. Pasó el tiempo, llegamos en los meses intermedios del año pasado y nuestra estrategia fue cómo hacer para cambiar las cosas cuando no se daban de manera más rápida, y era justamente haciendo la consulta popular. Creo yo que somos los generadores de la consulta popular, pero con un tema adicional. De las 4 preguntas que presentó la Comisión Anticorrupción al presidente de la República, 3 fueron aceptadas. Y más aún, la 1 y la 3, que en este momento son realmente las que causan la verdadera remoción en el país, son específicamente de la Comisión Anticorrupción. Entonces, en ese tema, una vez que se nombran las autoridades, y tenemos algunos compañeros nuestros de la Comisión en el Consejo de Participación Ciudadana, tenemos que dejar que sean ellos los que llevan este rato la bandera anticorrupción. Nuestra función cambia provisionalmente para llegar a las provincias y para recuperar justamente aquello que nos quitaron durante los 10 años en la economía del miedo y en la política del odio. Nos quitaron realmente las capacidades de ser ciudadanos conscientes de hacer las cosas, defender nuestros recursos. En esa economía del miedo nos cerraron la boca y le cerraron la boca a un montón de gente. Entonces, lo que hoy día estamos haciendo es visitando las provincias, formando las comisiones con gente que no tenga rabo de paja y que tampoco quiera usar a la comisión como trampolín político. Porque vienen las elecciones próximamente y no nos interesa que entren a la comisión para efectos de ser candidatos y hacerse los importantes. Entonces, esa es la primera función. Recuperar los derechos ciudadanos en cada una de las provincias. Y vamos a una estructura nacional, Quito, provincial, tenemos ya, como les decía, 10 provincias y la cantonal. Queremos llegar a las mesas de fiscalización de los cantones, en donde de cada ciudadano se empodere también, por ejemplo, para que sepa qué pasa con la plata que les dan a los municipios, agua potable, luz, servicios públicos, en donde realmente se están enriqueciendo ellos y viéndoles la cara a los ciudadanos. Entonces, queremos hacer estaremos ya
El primer el ejemplo tenemos ya en la ciudad de Baños, y realmente están trabajando de maravilla. Estamos exigiendo también el tema de utilizar la silla vacía. Yo les pregunto a quienes nos ven, ¿quién ha usado la silla vacía a nivel nacional? Esto es fundamental. Ciudadanos que sepan que hay derechos en la Constitución y ciudadanos que quieren abrir la boca para pelear los recursos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos. Y no solamente los recursos, pelear los recursos para ellos, sino que esa silla vacía debe estar ocupada por alguien de esa comisión o ciudadanos que participan directamente en esta lucha, que es de todos, en todos los procesos de contratación, de asignaciones, de qué sé yo, procesos de negociación entre empresas y los organismos del Estado. Entonces, esa debe ser precisamente la participación de la sociedad, que lamentablemente no se ha dado. Y aquí, en este programa, reclamábamos precisamente en el caso de Quito. Quito tiene una apatía por lo que suceda. Vemos que un concejal fue preso y fue preso nomás, no pasó absolutamente nada. Claro, es que la gente pasó de la construcción de la ciudadanía a la ciudadanía secuestrada por el mundo del shopping, es decir, del ser mirado, de la presunción, de aquel ascenso arribista que no tiene sentido. Entonces la gente inundada en una bonanza, entontecida en comprar, en viajar, no se dio cuenta que eso se acababa, y se acababa porque además estaba siendo mal administrado. Y eso que supuso que muchos no solo hayan sido callados quienes denunciaban, pero otros también cómodamente vivieron esa etapa. Y lo más grave es que algunos que vivieron cómodamente ahora en cambio son detractores. Entonces creo que también ahí habría que transparentar y mirar con mucha atención quienes generan opinión pública de cara a lo que son procesos de ética profunda. Yo creo que en el Ecuador, no solo en Ecuador, en América Latina, si uno mira las principales consignas de discurso de los candidatos en estos procesos electorales últimos, el primer tema es la lucha contra la corrupción. El caso de México es lacerante, el caso de Perú es lacerante, el caso de Brasil es lacerante. O sea, parece que América Latina, no por ser América Latina, pero creo que en estos años ha habido una explosión de prácticas delictivas, ¿no? Prácticas delictivas de quienes nos gobernaron. Que se mantienen hasta cierto punto, porque uno no entiende qué pasa en el Brasil. Hay un pueblo que se moviliza en defensa de un verdadero gángster, que es el expresidente de ese país. ¿Qué es lo que pasa qué es lo que está pasando en Centroamérica? ¿Qué es lo que pasa aquí en el Ecuador? No es que todo el mundo está en contra de la corrupción. Hay un montón de gente que se queda calladita o que participa activamente en las redes sociales, y son los que pelean fundamentalmente para mantener temas que teníamos con anticipación. Son los rezagos del estado de propaganda, me parece, que fueron construyendo la figura de ese líder mesiánico, y que finalmente también les ayudó a construir una clientela social que fue beneficiaria de gotas de ese poder que se llevaron, de esos recursos que se llevaron de manera oprobiosa, y que hoy tratan de defender o buscar un espacio, me parece, para seguir disfrutando de esas gotas de poder. Pero también creo que hay hambres atrasadas que pugnan por llegar a ese estado y ver si vuelven en el mismo ciclo que el país ha vivido durante los últimos 40 años. Es importante decir que se han dado pasos en firmes. Los pasos que explicaba Jorge sobre la organización provincial de comisiones anticorrupción son muy importantes, pero también en días anteriores se entregó la ley de recuperación de capitales y se entregó a Julio César Trujillo y a Jorge Rodríguez. Entonces queda en la ciudadanía ese hálito de esperanza que se va a hacer algo con la lucha de recuperación. Sin embargo, la cirugía mayor no se ha dado todavía. Claro, es evidente, un poco complicado cuando uno responde también a un atavismo que viene no solamente en la mente, sino también en la sangre de muchos de los actuales funcionarios, que son eminentemente correístas, vienen del gobierno anterior. Ese cambio es fundamental, y ese cambio, ¿a quién le entregamos? Al Consejo de Participación Ciudadana. Porque cambiando los organismos de control, dando un giro de 180 grados, no regresando a lo que teníamos antes del gobierno anterior, ojo, que esto es importante. Los ecuatorianos no queremos regresar al neoliberalismo anterior, en donde eran los banqueros los que manejaban las cosas, ¿sí? Hoy no queremos ni regresar a lo que era antes, ni tampoco a la porquería que fue durante el presidente Correa. En resumen, yo creo que es hora de que los ecuatorianos nos demos cuenta de que la gente honesta es la mayor cantidad en el país.
no podemos seguir metidos en este juego de lo que decimos los economistas, alrededor de la plata, del dinero, de los almacenes, de la ropa, el efecto de demostración. Sí. Queremos ser exactamente que lo que se tiene ahí afuera, ¿sí? Nuestros hijos ya no quieren ponerse un pantalón de cualquier marca. Los zapatos tienen que ser de determinadas características. En resumen, hemos ido creando una sociedad consumista en que el primer Dios es cómo aparezco yo ante los demás. Y eso realmente es una de las causas fundamentales de ese atraso mental que tenemos acá. No luchamos por los demás, no luchamos por esa ética pública que es fundamental y que es lo que está haciendo la Comisión Anticorrupción. Y además los jóvenes quieren el dinero fácil para adquirir precisamente esa imagen que tiene de la manera más fácil, ¿no? Potencialmente sin trabajar. Y eso sucedió mucho con el ejército de asesores que hubo en el gobierno anterior. Pero yo creo que la enfermedad es mundial, que se puede focalizar con más intensidad en algunos lugares es real. Yo creo que un tema de discusión es qué se entiende por servicio público, qué significa el ejercicio pleno del poder, cuáles son los derechos que le asisten a un ciudadano, cuáles son nuestros deberes también como ciudadanos. Porque claro, una sociedad asistencial, paternal, exige mucho, pero da poco también. Entonces yo creo que uno de los temas es crear ciudadanía sobre la base de un sustento ético enorme, y la otra también estar muy atentos en la exigencia de la rendición de cuentas, ¿no? A veces hay un estribillo que es totalmente deplorable, que dice, no importa que haya robado, pero hizo. O sea, eso es un tema grave. Pero también hasta dónde llega la privacidad del funcionario público. O sea, porque si tú eres funcionario público, por ejemplo, tienes la obligación de presentar periódicamente una declaración de bienes patrimoniales. Y eso debería ser pública, la declaración total, que en el gobierno anterior se emitió un decreto y se lo hizo reservado. Claro, pero yo creo que aquí tenemos dos componentes que pensar. Un tema es el tener menos impunidad y tener más educación. Entonces, son dos bases fundamentales. Si es que no les metemos presos, si no les quitamos la plata a los ladrones, todo el mundo dice, yo también puedo robar. Yo quiero ser como mi vecino que se hizo piscina, se compró un carro último modelo, en definitiva que vive diferente que yo, que viaja. Yo no puedo viajar. Entonces hay una especie de enemistad que se va creando en la mente de cada uno. Y dice, ¿por qué el de al lado hace y yo no puedo hacerlo? Entonces el cargo público hoy es realmente lo que casi todo el mundo quiere. Entonces, fundamental es, ¿cómo hacemos para cambiar la mentalidad de los jóvenes, desde los niños? ¿Cómo hacemos para que en la casa ya vayamos embulléndole de preceptos de la ética y de la manera de ser de manera distinta? Entonces, todo lo contrario, este Dios nuevo que es el dinero, el dólar, en resumen. Y esto que nos permite ver qué es lo que pasa a nivel internacional y ya estar de manera distinta de lo que estábamos anteriormente, cuando éramos jóvenes. A mí no me importaba el tener una bicicleta para 8 hermanos. Hoy día todos quieren carro último modelo, ¿sí? Habían diferencias entre nosotros y los jóvenes de hoy día que son completamente abismales. Además, hay una cosa que me parece importante. Creo que se debe retomar desde las demandas propias de lo que significa oxigenar, transparentar la sociedad, materias como ética en las escuelas, por ejemplo. En la universidad, la deontología, pero una deontología profunda. La vinculación con la sociedad a través de la honestidad, porque ¿cómo me vinculo siendo honesto? Pero las autoridades tienen que ser honestas, ojo. Claro. Y mientras no sean honestas, ¿cómo queremos tener alumnos honestos? Sí. Y la educación es fundamental, es el principal eje transversal sobre la lucha contra la corrupción. La educación en valores, en principios, la ética le llamábamos antes, hoy debe establecerse desde el primer grado de escuela hasta la universidad este tipo de educación, porque es fundamental. La corrupción, desgraciadamente, es el principal azote que nos flagela a los ecuatorianos y debemos parar todos para enfrentar radicalmente. De esta manera, con el economista Jorge Rodríguez, Clever Herrera y César Ulloa, hemos dicho las cosas como son. Al pan, pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son,
Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.